En los primeros años del siglo pasado, Victorinox sacaba su primer catálogo aproximadamente por 1903 y veríamos entre sus modelos el 206. Se componía prácticamente a imagen y semejanza del modelo de la navaja del oficial con 6 funciones: hoja grande, hoja chica, abre latas, punzón, abre botellas y un destornillador. Atención con este destornillador. Se la podía encontrar en fibra o en cuerno más adelante. También había una opción en Bale. Pero a partir del año 1942, ese destornillador cambiaría. Para ver esto, nos vamos a España con Aitor. A ver... Hola, os traigo la 206K. Acá ya sabéis, indica 84 milímetros. Bueno, a esta pobre se le ha caído el escudo. Es que es muy viejita. Creemos que es del 42. Esta sería la hermana pequeña de la navaja del oficial de la época. De lo que luego sería la Spartan, pues esto sería lo que luego sería la Tourist. Pasadores expuestos, cachas de ceñidor de las que encogen, punzón exterior cónico que pincha, que es una pasada. A ver, latas de la época. Sacacorchos de 5 vueltas estriado. Destornillador con abrelatas. Perdón, abrelatas. Abre botellas, perdón. Abre botellas. Hojita clean point. Y la hoja con marcaje Arabé Suisse y Victorinox. La combinación de estos marcajes y de las herramientas, pues eso, nos hace pensar que es del 42. Nos hace pensar porque ayer lo estuve viendo con Juan, a ver si la adaptábamos. Nada, la verdad es que en mano es una manada. O sea, los 84 milímetros en mano tienen algo. Espero que os haya gustado y afectos un poquito de comparación de tamaño, porque así sola no se pierde. Y también un poquito por el linaje este que os comentaba al principio. Os la dejo junto con la réplica de la navaja del oficial. Hasta luego. Por marcaje y por herramienta, la navaja de Aitor es de 1942, año en el que salió el catálogo que estamos viendo, donde el número 206 tiene una variante con palillo y pinza, S de nácar, con 206A. Y ahora el tocayo nos va a mostrar el cambio de 1946. En ese año, el abre latas pasa a ser este puntudo que luego popularizaría Wenger. Esta navaja del tocayo se haría aproximadamente hasta 1951. Y el cambio más importante es en la nomenclatura, porque ahora será 234K y 234KA cuando lleve palillo y pinza, que es el caso de la de nácar que estamos viendo. Bien, pues vamos a continuar con el modelo que cronológicamente sigue al que acabamos de ver del amigo Juan Manuel, que es este 234KU, una navaja fabricada entre los años 51 y 57. Uveil, no tiene herramientas de cacha, el estriado de 5 vueltas con el punzón cónico, la hoja pequeña clip point. Vamos a ver sus marcajes. Aquí vemos Victorinox, Switzerland, Stainless. Y por aquí
Victoria Officier con la ballesta. El abrebotellas con el raspador, destornillador, desaislador de cables, y aquí vamos a apreciar la principal diferencia con la anterior, que es este abrelatas ya más moderno, con el destornillador plano de 3 milímetros en su punta y la inscripción PAT. La continuidad cronológica nos lleva a que volvamos a Colombia con el tocayo Juan Manuel Borrero, que nos va a mostrar una navaja de los 60 y una que es exactamente del año 73. Ahora les explico. Esta navaja que muestra el tocayo se sigue llamando 234K y en este caso A porque tiene palillo y pinza. El abrebotella sigue teniendo raspador, el sacacorchos 5 vueltas, marcaje Victoria y la próxima navaja que también tiene marcaje Victoria y hoja clip point que llegó hasta el año 73 tiene un abrebotellas con 4 vueltas que empezó a fabricarse desde el año 73. Esta sería la última navaja con hoja pequeña clip point. Pasaría el año 73, el modelo 234K pasaría a llamarse Tourist, como todos lo conocemos, y en 11 años más se conmemoraría los 100 años de la navaja del soldado suizo. Y uno de los modelos fue esta Tourist que nos muestra Jesús González Rey. Pues en esta historia de la Tourist no podía faltar esta conmemorativa de los 100 años, con esta inserción metálica que vemos por aquí, una edición de la que se hicieron varios modelos más y que venían todos numerados, excepto la Classic, me parece. Esta Tourist concretamente viene aquí con este serial y bueno, pues una más a tener en cuenta. Antes de ir con las versiones más actuales, les voy a mostrar esta de la línea Elinox. Estas que son las versiones económicas. Vamos a sacar las herramientas porque son más o menos las mismas de la década del 50. Ahí está. Ahí tenemos el marcaje Elinox. Y este marcaje se hizo entre el 57 y el 65. Acá tenemos un Elinox posterior. Ahí pueden ver las letras más grandes. Atrás son iguales. Rosfray. Acá les dejé las fechas. Así pueden comparar. Bueno, esta navaja, aparte del marcaje todavía conserva el escudo de níquel plata, aunque esta también tiene el escudo de níquel plata, una hoja bastante maltratada. Bueno, esta Elinox entonces es de las primeras de la línea económica de Victorinox, todavía ni Tourist era, y ahora vamos con las que siguen. Primero, Emanuel nos va a mostrar la línea Economy. Luego, el rey de las Ecoline, José Calderón, nos va a mostrar dos en Ecoline. Y luego Jesús va a mostrar la excepción a las Ecoline, porque pasa que tanto con las Economy como las Ecoline no figuraba en catálogo el modelo Tourist. Acá tenemos incluso un catálogo de Ecoline y no está. Y lo mismo pasa con las Economy. Entonces, ahora vamos a ver esta navaja. La de Manuel, publicitaria. Y las de José, ¿pero qué estoy hablando? ¡Vamos con ello! Saludos compañeros, acá les presento una Tourist Economy. No tiene pinza, no tiene palillos y no tiene anilla. Esta particularmente tiene el sacacorchos estriado y tiene el punzón sin ojal. Hola amigos, hoy les presento la Victorinox Ecoline 2.3603, una versión ya descatalogada de la navaja Tourist de 84 mm.
con cacha de nylon rojo y escudo termoimpreso en plata, con unas medidas de 84 milímetros por 25 milímetros en su parte más ancha y 14,5 milímetros de grosor, y un peso de solo 51 gramos. Su surtido de herramientas es el mismo que el de una Spartan de 91 milímetros, que la navaja del oficial, con hoja grande, con marcaje Victorinox y May Stanley, y en la parte trasera Officer Swiss. Hoja pequeña de bisturí, abre botella con destornillador plano ancho y desaislador de cable, abre lata con destornillador plano pequeño, saca corchos y punzón escalador con ojal. Herramientas de cacha lleva pinzas, palillo y anilla. También nos la podemos encontrar este mismo modelo, pero sin anilla. La versión Ecoline en la Tourist, yo realmente nunca la vi en catálogo. Sí la he visto, que se ha usado mucho para publicidad. En este caso esta es publicitaria, es, no sé, de una marca, creo que italiana o algo así. No sé la publicidad de lo que es. Y por otro lado, tengo también la 2.3603.2, la misma que esta, pero con cacha de nylon en azul. Y nada, espero que haya gustado. Un saludo. Pues después de ver estas maravillas del señor José Calderón, el rey de las Ecoline, os quería enseñar esta rareza, que es una Tourist Ecoline, no publicitaria, y digo rareza porque no aparece en ninguno de los catálogos que yo haya visto, y eso lo hace pues bastante especial. Tengo la sospecha que también con las Economy pasó algo similar que con las Ecoline. Se hicieron publicitarias, pero alguna que otra debe haber sin publicidad, como pasó con el caso de la de el amigo Jesús. Vamos ahora sí con la más actual, comprada en el año 2021. Es la 0.3603 Tourist Red. Acá tenemos que tiene las mismas herramientas. Tiene para poner el alfiler. Vamos a cerrarla. Las mismas herramientas. Y obvio, todos los canales hicieron exactamente lo mismo. Y por acá vamos a hacerlo también. Vamos a compararlo con una Spartan. Y la diferencia de hoja es notable entre una y otra. Vamos a ponerla acá. Por otro lado, cerrada, vamos a mostrar que es más bolsillera. La vamos a comparar con la de EDC. Uy, ni se ve el escudo. Ahí está. Esta sí tiene el alfiler, porque esta sí sale. A ver, no quiere salir el alfiler. Ahí está. Lo guardamos bien para que no pase el accidente del alfiler de siempre. Perfecto. Vamos a llevarlas a la balanza del dealer para comparar estas navajas. Tengo la duda con la Elinox. Ahí está. Ponemos en 0. ¿Cuánto pesa una Elinox? 53.7 gramos. Y ahí vamos con la Tourist. 51.5, 51,5. Y una Spartan. 59.8, casi 60. Bueno, hay que decir que el modelo Tourist aparecería luego en el catálogo 2021 y a partir de allí quedó fuera de catálogo. Sin duda, la barrida del 2022 nos dejó con una de las navajas más antiguas, por lo menos en el catálogo, pero bueno, quedó la Spartan. De todas las del 2022, esta era la más antigua, la Tourist. Y como les decía, quedó la Spartan, que también tuvo muchas más variedades que la Tourist. Y si la querés ver, mirá este video. Y si querés ver una Tourist, pero a la mitad, mirá este video.